es una recopilación de episodios de crisis epilépticas para que podamos entender de manera gráfica de qué se tratan las crisis epilépticas, cómo es un paciente cuando tiene una crisis epiléptica. Ya me he cobichado. A ver, me van a decir si se ve, que creo, ¿cómo es la cosa? Creo que me estoy equivocando. Sí. Ahora sí. ¿Se ve, chicos? Chicos. Sí, doctora, sí se ve. Ya, bueno, entonces vamos a empezar a ver algunos tipos de crisis. Con atención, por favor, y después del video vamos a hacer una pequeña discusión de lo que hemos visto. Entonces, con atención, voy a ir deteniendo cada cierto tiempo para hacerles algunas preguntas. Empezamos. Bueno, este es un paciente, un niño, que está presentando las crisis típicas, ¿no? Las crisis tónico-clónicas generalizadas, que como han podido ver al inicio, ha empezado con crisis parciales, es decir, motoras focalizadas de un lado, el brazo ha empezado a convulsionar primero y luego se ha generalizado, es decir, la crisis se ha extendido a las 4 extremidades con algunos movimientos estereotipados. Efectivamente, no vemos que haya una pérdida total del contacto con el medio externo, pero como han podido observar, una crisis se autolimita y no hay forma de que nosotros podamos detenerla abrazando al paciente o haciendo alguna otra actividad. Esta es igual una crisis tónica generalizada. Vean ustedes los músculos de la cara, la expresión facial del paciente con desvío ocular hacia el lado izquierdo, que probablemente sea el lugar del cerebro que está descargando la crisis. Entonces, Doctora, después, disculpe, no sé si sí, solo me pasa a mí, pero no, o sea, sí puedo ver, digamos, su presentación, pero no la reproducción del video. pucha. ¿Todos tienen el mismo problema? ¿No están viendo? Doctora, sí, No, doctora. doctora, no se puede ver. ¿Qué? Doctora, no se ve nada. ¿No se No ve? se ve, doc. Mm, y ahora, ah,
Ahora pueden ver, Sí, doctora, Sí, ya doctora. se puede ver. ya se ve. A ver, voy a reproducir y me dicen ustedes, ¿ven? Sí, sí, doctora, Sí, ya se doctora, puede Ya. ver. Entonces, otra vez lo que les decía, ¿no? Esta es una crisis de tipo tónico clónica generalizada. La vamos a ver nuevamente desde el principio. Y observen cómo empieza la crisis y cómo va progresando hasta que se detiene. ¿Ya? Empieza con movimientos estereotipados del brazo, con versión cefálica. Empieza como una crisis tónica, ¿no? Es decir, se extienden los brazos y es de predominio tónico. Y luego le siguen los movimientos clónicos, ¿no? Los de sacudidas. Hasta que se van atenuando los movimientos de sacudidas, o sea, la crisis tónica, hasta que cede espontáneamente. Esa es una crisis tónico-clónica. Esta es una crisis parcial, de predominio tónico también, pero vean lo que les decía hace un rato, ¿no? La facies, la, la contractura de los músculos faciales, el desvío ocular. Es una paciente que ha perdido el contacto con el medio externo, ¿no? Es una crisis generalizada. Esta también es una crisis generalizada, van a observar. Ay, Dios. Este paciente es un paciente que con el estímulo luminoso ha desencadenado unas crisis tónico-clónicas, pero de predominio en miembros pélvicos. Este paciente está siendo monitorizado, por eso es que tiene ese vendaje en la cabeza, porque ahí están los electrodos. Aquí tengan un poco de paciencia, es un poco largo este caso, pero observen. Pareciera que hubiera despertado del sueño. Igual, esos son movimientos estereotipados, ¿no? Que se agarra la cara y hay un giro de la cabeza hacia el lado derecho y esa es la focalización de la crisis. Empieza a focalizar hacia el lado derecho. Y empieza la crisis tónica. Lo van a poner de costado para que no se broncoaspire con la hipersecreción salival. Y es un movimiento predominantemente tónico, como ustedes pueden ver. Hay la sacudida, pero no es
tan importante como la descarga tónica de los músculos. Y se autolimita, como pueden observar. Es igual, es un paciente que está siendo monitorizado, tiene los electrodos conectados en la cabeza y es una crisis que está siendo filmada y se hace el correlato con el estudio neurofisiológico. Escuchan, esa es la respiración del paciente que ha tenido una crisis epiléptica. Es una respiración profunda, prácticamente como de un paciente en coma. Y ese es el sueño posictal en el que entra un paciente después que ha tenido una crisis. Esta es una crisis parcial, es un paciente, a la izquierda ustedes ven el registro electroencefalográfico, es un paciente que está despierto, que pareciera que está haciendo los movimientos de manera consciente. Si ven con más detalle, la manta, el edredón que tiene, que lo está protegiendo, se ha mojado, ¿no? Ha habido una relajación vesical. Y los movimientos estereotipados con la mirada, pareciera que estuviera enojado, está haciendo cosas como si fuera un loquito, pero en realidad está teniendo una descarga cerebral anormal, es una descarga, es una crisis epiléptica parcial, es una crisis parcial compleja. Generalmente son crisis del lóbulo temporal, que son crisis de este tipo, ¿no? Crisis parciales. Y a medida que vaya tranquilizándose el paciente, vamos a ver que espérenme, voy a buscar la otra mitad del... ¿Pueden ver, chicos? Sí, doctora. Ya, ahí. Y ahora yo no puedo ver otra cosa. Listo, ahora sí. ¿Qué pasa? Está bien, doctora, estamos bien. El registro electroencefalográfico de la derecha, pueden ver ustedes que es intenso, ¿no? Es una crisis igual, tónica, generalizada. Vean ustedes los músculos de la cara, cómo se contracturan, cómo se mueven. ¿Y por qué hago hincapié en los músculos de la cara? Porque es súper importante que nosotros observemos incluso las manos, vean la contractura de los músculos de la mano, que son
movimientos que no los podemos realizar nosotros de manera voluntaria. Suele ser que a veces los pacientes tienen hay pacientes que tienen crisis de pseudoepilepsia, la histerepilepsia, que ellos fingen una crisis, hacen unas sacudidas, pero lo que no pueden fingir es la contractura de los músculos faciales y de las manos. Perdón, un segundito. Hola. Sí.
Espérenme un segundito, chicos, estoy en una llamada, por favor. Está bien, doctora. Crisis nomás. No obstante que los movimientos tónico-clónicos se han detenido, vean ustedes que el electroencefalograma aún sigue descargando. Doctora, disculpe, buenas tardes. No se ve la presentación. Otra vez, por la chuta que miércoles. Ahora Ya ven, se ve. Sí, sí, ya se ve. ya, aquí. Está tranquila la paciente, ¿ven? No está, ya no hay movimientos tónico-clónicos, no hay sacudidas, solo está inconsciente, pero el electroencefalograma todavía está trazando movimientos, o sea, descargas eléctricas anormales. Entonces, puede un paciente hacer incluso un estatus eléctrico, a eso se llama, que si bien nosotros ya no vemos que la expresión física de la crisis, pero sí puede mantenerse la actividad eléctrica normal y a veces eso ocurre en los pacientes en estado epiléptico cuando no son monitorizados con el electroencefalograma en la terapia intensiva. Y recién se va normalizando el electroencefalograma, como pueden ver. Entonces, vean ustedes, la respuesta del personal de salud es tranquila, ¿no? Ninguno se ha lanzado sobre el paciente para, para, para detenerla, ni no la han sujetado, incluso algunos, como les contaba, como siempre cuento, hay personas que hasta les echan agua a los pacientes con crisis. Entonces, nada de eso pues funciona. Ahora vamos a ver unas crisis parciales, una crisis de ausencia, que son ya empezó la crisis, ¿no? Empezaron las descargas eléctricas, no hay pérdida postural, tampoco hay sacudidas, y pareciera que estoy un poco distraída, pero sigue la descarga eléctrica anormal. Nuevamente, está tranquila. Y otra vez, vean. Me pareciera que incluso está haciendo la burla, que está jugando.
está como ausente, ¿no? Es como pensativa, pensando en la abuela, pero hay una descarga eléctrica anormal. Entonces, esos son los videos que quería mostrarles fundamentalmente del tipo de crisis que hay, que son las más frecuentes. ¿Tiene alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver, chicos? ¿Quisieran volver a ver alguna? ¿Nadie? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Le he escuchado. Sí, doctora. Ya, bueno, entonces, en ausencia de consultas, vamos a pasar a la última parte de epilepsia, que es el estado epiléptico. Y lo que siempre yo comento es que la epilepsia ha estado entre los humanos de toda la humanidad. Las referencias sobre la enfermedad están en muchas referencias históricas y la Biblia no es la excepción. Hay algunos pasajes relacionados a la actitud de Jesucristo respecto a algunas personas que desde la óptica médica nosotros podemos catalogar el contacto con ese individuo como una crisis epiléptica. Fundamentalmente es un episodio de la vida de Jesús en la que se encuentra con un muchacho del cual Jesús bota los espíritus que lo obligaban a tirarse al piso y sacudirse, y los demonios, más bien, que lo estaban poseyendo, salen de ese cuerpo y se van a apoderar de un grupo de cerdos que estaban por ahí. Los cerdos, dominados por los demonios, caen a un barranco. Entonces, la descripción del evento pareciera hacernos a nosotros inferir que se trata de una crisis epiléptica. Vamos a recapitular el concepto de la epilepsia, que es una afección crónica de diferentes etiologías, caracterizada por repetición de crisis epilépticas asociadas eventualmente a síntomas clínicos que pueden ser síntomas neurológicos o psicológicos. Hemos dicho que una crisis epiléptica es toda crisis cerebral producida por una descarga neuronal excesiva y que no todas las convulsiones son epilépticas y la mayor parte de las crisis epilépticas no son convulsivas. El estado epiléptico ha sido descrito junto con la epilepsia desde hace tiempo atrás. Hay textos babilónicos de hace más de 2500 años atrás en los cuales se describe esta afección. Y conceptualmente el estado epiléptico se trata de crisis recurrentes sin recuperación completa del estado de alerta entre las mismas, o como una crisis que dura más de 30 minutos con o sin recuperación del estado de alerta. Entonces, la clave del concepto es el tiempo. Si tenemos una crisis que dura más de 30 minutos, debemos catalogar a este paciente como un estado epiléptico, o si entre crisis y crisis no hay recuperación del estado de alerta. La epidemiología del estado epiléptico es, como pueden verlo ustedes en la diapositiva, de 100,000 a 150,000 casos por año. 50,000 muertes ocurren anualmente por esta entidad. Y del 12 al 30% de los adultos con un nuevo diagnóstico de epilepsia se presentan con un estatus epiléptico. Y en estos pacientes cuyo primer episodio de estado epiléptico, en realidad hay un riesgo crónico de epilepsia, es decir,
Prácticamente quien debuta con un estatus epiléptico ya es considerado como un paciente epiléptico. El estado epiléptico se clasifica como las crisis epilépticas. Puede haber un estado epiléptico generalizado convulsivo o un estado epiléptico no convulsivo con crisis epilépticas parciales complejas, parciales simples o crisis de ausencia, como es lo último que acabamos de ver. La fisiopatología está relacionada con los mecanismos inhibitorios o excitación excesiva del cerebro que han fracasado y involucran el eco de la actividad de la convulsión en partes diferentes del cerebro, especialmente en el hipocampo y las zonas parahipocampales. ¿Qué es lo que ocurre en el estado epiléptico? Que durante los 30 a 45 minutos de la actividad de las convulsiones continuas es cuando ocurre el daño celular, especialmente en esta área que acabo de mencionar, en el hipocampo, que es un área profunda y muy lábil a los cambios incluso de saturación de oxígeno o de concentraciones metabólicas. Por lo tanto, la hipertermia, la hipoxia y la hipotensión empeoran la extensión de las células que puedan morir en esta área. La etiología es muy variable, pero en general, como pueden ver ustedes, esta serie de casos en un hospital, en el primer lugar de la causa de estatus epiléptico es que no hay conformidad con el medicamento anticonvulsivo. ¿Qué significa eso? Que el paciente toma un medicamento anticonvulsivo que no es acorde al tipo de crisis. Lo que hablábamos en las anteriores clases, que nosotros debemos establecer claramente cuál es el tipo de crisis que tiene el paciente, con lo cual vamos nosotros a adecuar el medicamento. Como han podido ustedes revisar en relación a los antiepilépticos deben adecuarse de acuerdo a las crisis. Espérenme un segundito, chicos. Marita.
Ya. Entonces les decía que es importante que nosotros establezcamos el tipo de crisis epiléptica que presenta el paciente para adecuar el tipo de medicamento, porque cuando medicamos a un paciente de manera inadecuada, el primer resultado de esa medicación inadecuada es que el paciente va a seguir convulsionando y producto de esa crisis descontrolada, el paciente puede entrar en un estatus epiléptico. Otra razón por que puede desencadenar un estatus epiléptico está relacionado con la ingesta de alcohol, la intoxicación por drogas, y me refiero a marihuana, cocaína o cualquier otra droga sintética, los procesos infecciosos del sistema nervioso central, la presencia de tumores, los traumas, es decir, un trauma cráneoencefálico. En un paciente medicado adecuadamente para su epilepsia, pero que no haya una respuesta adecuada al medicamento, algunas anormalidades metabólicas, los pacientes que entran en un paro cardíaco y finalmente de causa idiopática, es decir, que sin una razón encontrada clara puede el paciente presentar un estado epiléptico. En relación a los procesos metabólicos, los disturbios electrolíticos, el fracaso renal, la sepsis, las infecciones del sistema nervioso central, ya sean virales o bacterianas, un trauma craneal, la intoxicación por drogas, como decía, y la hipoxia son difíciles de controlar y en general tienen una alta mortalidad. Por el contrario, los procesos crónicos generalmente responden bien al tratamiento, es decir, un paciente epiléptico de larga data y que por alguna razón, algún estatus epiléptico, generalmente tiene mejor pronóstico debido a que el cerebro está mejor adaptado a los cambios relacionados con la misma epilepsia. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad por el estatus epiléptico? Aquellos que están relacionados con procesos secundarios a hipoxia y en aquellos pacientes viejos. Como decíamos, la presentación clínica es la misma que la presentación de la misma epilepsia, por lo tanto tenemos un estado epiléptico generalizado convulsivo que se va a caracterizar por crisis generalizadas tónico-clónicas, como ustedes han observado en los videos. Posteriormente se reemplaza por una actividad motora sutil que puede caracterizarse por nistagmo, una actividad mioclónica aislada, movimientos intermitentes o a veces cuasi continuos, con una distribución topográfica que se limita a segmentos distales de una o más extremidades, como han visto las sacudidas de las manos, y que luego desaparecen por completo. Se describen tres fases principales, la fase 1, que es la fase de los movimientos tónico-clónicos, o bien la actividad tónico-clónica se presenta de forma clara, la fase 2, que es un poco más sutil, en la que hay una disociación electromecánica, durante la cual la actividad tónico-clónica ya se reemplaza por una actividad motora limitada en cuanto a topografía, intensidad y de presentación intermitente. La fase 3, que ya es una fase eléctrica, como han podido ustedes observar, que corresponde a una fase en la que toda la actividad motora ha cesado. Y hemos observado la actividad eléctrica fundamentalmente. En el estado epiléptico no convulsivo, como es la crisis de ausencia que hemos visto, tenemos el estado epiléptico con crisis parciales complejas que se subdividen en cíclicas, que consisten en crisis parciales complejas, recurrentes, con recuperación parcial del estado de alerta entre los eventos. Y hay un estado continuo que se caracteriza por un estado de confusión prolongado o conductas psicóticas con o sin automatismo. Luego están las crisis epilépticas parciales simples, me refiero al estatus, que consiste en la sensación persistente de aura sin pérdida de conciencia y estado con crisis de ausencia,
que básicamente es como el video que nosotros hemos visto, pero sin retorno a la conexión con el medio externo. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización para un paciente en esta afección? Pues todo paciente que tiene crisis epilépticas prolongadas o la repetición muy frecuente de estas, que debe ser hospitalizado con carácter de urgencia. Es decir, se hospitaliza todo paciente en quien nosotros hemos establecido el concepto o la característica del estado epiléptico, que es crisis epilépticas más de 30 minutos o crisis continua sin recuperación del estado de conciencia. Esta es una urgencia neurológica que debe ser hospitalizada porque hay riesgo de fallecimiento. Dentro del diagnóstico diferencial están las crisis no epilépticas psicógenas y aquí se aplica lo que les he estado recomendando durante la observación de los videos y es la contractura de los músculos faciales y de las manos. Las crisis psicógenas se caracterizan por posturas tónicas en arco del tronco, es decir, una postura de opistótonos. Hay ausencia de contractura muscular de los músculos faciales. Falta ritmicidad y sincronía en los movimientos. Sospechar que no estamos enfrente de una crisis epiléptica. Proceso tiene una mortalidad de un 30% en las poblaciones adultas y que ese es un porcentaje alto. Los estados epilépticos que están causados por lesiones agudas al sistema nervioso central, como ser un ataque cerebrovascular masivo o anoxia cerebral, son los que tienen peor pronóstico porque en realidad el estado epiléptico está expresando el daño del parénquima encefálico y, por supuesto, el menor problema probablemente no sea el estado epiléptico. Por el contrario, los que tienen pronóstico favorable son aquellos que debutan con un primer evento epiléptico en un paciente que está intacto desde el punto de vista neurológico, es decir, que no tiene lesiones previas, o una epilepsia de causa reversible, o en quienes instauramos de manera rápida el tratamiento. ¿Cuál es el manejo de un paciente con estado epiléptico? Pues seguimos los principios de cuidado de un paciente con enfermedad aguda, que son la evaluación de la vía aérea permeable, la evaluación de la respiración y la evaluación de la circulación, que son las cosas que debemos hacer con todo paciente, ya decía, catalogado como grave. El acceso intravenoso se debe restablecer rápidamente, es decir, debemos buscar una vía venosa de manera rápida. Se debe poner al paciente un monitor cardíaco para monitorizar signos vitales, además de la temperatura, presión de la sangre, el pulso, la frecuencia respiratoria, la oximetría, que deben ser evaluados de manera continua. De forma rápida debemos hacer el examen clínico y la historia clínica, y dentro de las preguntas que debemos consignar en nuestro historial está si el paciente ya tenía un desorden convulsivo previo u otra enfermedad, si ha habido un trauma reciente, especialmente si hay un trauma craneal recientemente, examinar si encontramos algún signo focal neurológico, si hay alguna señal de alguna enfermedad que pueda sugerirnos infección, si existe alguna enfermedad hepático-renal y preguntar si hay abuso de sustancias tóxicas, pues por lo que acabo de mencionar, un estatus epiléptico se puede presentar dentro del contexto del consumo de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia controlada. Los estudios de laboratorio, pues son los de rutina, el examen de hemograma, la química sanguínea, glucosa en sangre. Los niveles de antiepilépticos en sangre deben ser dosificados en aquellos pacientes epilépticos. Hacer dosificación, búsqueda de tóxicos en sangre y orina, que se hacen en nuestra ciudad. Un examen de orina
por si estuviéramos frente a una infección urinaria, una sepsis que pudiese condicionar un estado epiléptico, y otros estudios que fuesen necesarios y pertinentes conforme a lo que buscamos, como ser una tomografía o una punción lumbar de requerirse. El tratamiento del estado epiléptico no debe demorarse, es decir, no debemos esperar los resultados de los estudios para empezar tratamiento. En términos generales, el tratamiento del estado epiléptico es estándar, se siguen las mismas pautas, independientemente de cuál sea la causa que haya originado el estado epiléptico. Todas las cosas que he mencionado previamente en relación al examen, al historial y los laboratorios deben hacerse de manera simultánea. ¿Cómo se maneja el estado epiléptico? El estado epiléptico tiene tiempos para su manejo. Dentro de los primeros 10 minutos que el paciente se encuentra en la sala de emergencias, lo que debemos hacer es asegurar el soporte cardiorrespiratorio, la evaluación de la vía aérea y una vía venosa. Se debe suministrar oxígeno al paciente y, como he dicho, acceder a una vía venosa. En ese momento se deben tomar las muestras sanguíneas para todos los laboratorios que vamos a solicitar. Se puede administrar tiamina y 50 centímetros cúbicos de solución glucosada por vena, y se debe administrar la primera dosis de lorazepam. No tenemos lorazepam en nuestro medio, entonces nuestra primera dosis de diazepam a dosis de 0,1 miligramo por kilo por vena diluida, y 20 minutos, es decir, del minuto 11 a los 30 minutos, si no hemos logrado controlar las crisis con la primera dosis de diazepam, debemos recurrir a la fenitoína a dosis de 20 miligramos por kilo por vía venosa, un goteo de 150 miligramos por minuto. Es decir, debemos empezar a impregnar con fenitoína al paciente. Ya para esto el paciente debería estar monitorizado. Se debe monitorizar la actividad cardíaca y la presión arterial. Y si no responde a la fenitoína, o si tenemos acceso al ácido valproico, podemos echar mano del ácido valproico también. Pero el medicamento de elección es la fenitoína. Del minuto 31 al 60, nosotros ya deberíamos tener intubado al paciente si es que no han remitido las crisis epilépticas. Entonces, recapitulo, lo primero que administramos es diazepam. Si persisten las crisis con el diazepam, recurrimos a la impregnación de fenitoína. Y del minuto 31, si las crisis persisten, entonces debemos intubar al paciente y empezar goteo de fenobarbital, que es la misma dosis que la fenitoína, 20 miligramos por kilo, a un goteo de 50 a 100 ml por minuto. Y el paciente debe seguir monitorizado, como ya lo habíamos hecho en el minuto 30. Consideramos convulsiones refractarias cuando el paciente no ha controlado las crisis con todo el manejo previo, y en ese caso debemos recurrir a infusiones continuas de midazolam, de propofol o de barbitúricos, es decir, inducir al paciente en un coma barbitúrico. Para esto ya deberíamos tener habilitada una cama en la terapia intensiva, porque un paciente no puede entrar en coma barbitúrico sin que requiera soporte ventilatorio, por lo tanto debe ser transferido a la terapia intensiva. Si bien los barbitúricos son los menos deseables porque causan hipotensión y además tienen una duración larga y requieren un soporte ventilatorio más largo, pero es la alternativa para poder sedar y tranquilizar esa descarga eléctrica anormal continua que está ocurriendo. El protocolo de coma barbitúrico se lo realiza con pentobarbital a dosis de 5 a 15 miligramos por kilo por hora, que nos permite mantener el coma. Se debe hacer un monitoreo con electroencefalograma porque la dosis de mantenimiento debe corresponder a desaparición completa de la actividad epiléptica. Entonces, el monitoreo tiene por objeto ver que también desaparezca la actividad eléctrica, no solamente los movimientos tónico-clónicos o tónicos.
Entonces, hemos visto que hay 3 categorías de medicamentos antiepilépticos usados para el estatus epiléptico, como son las benzodiazepinas, la fenitoína y los barbitúricos. Las benzodiazepinas comprenden el diazepam, el lorazepam, el midazolam y el clonazepam. Son potentes, de acción rápida contra las convulsiones, es decir, actúan rápidamente. Tanto el diazepam y el lorazepam son preferidos como la terapia inicial, como lo acabo de explicar. El diazepam tiene una duración más corta de acción que el lorazepam. El problema de estos medicamentos, y hay que tener mucho cuidado y respeto con su administración, es que tienen efectos negativos respiratorios y pueden producir hipotensión. La fenitoína, que también tiene efectos secundarios, pero fundamentalmente sobre los vasos sanguíneos, porque pueden producir flebitis, y la extravasación del medicamento a los tejidos puede llevar a un daño de los tejidos blandos, como se ve en esta fotografía. Los barbitúricos finalmente pueden causar depresión significativa en la respiración, depresión en el nivel de conciencia, hipotensión cuando se usan concomitantemente con las benzodiazepinas y poner en riesgo de un paro respiratorio al paciente. Nuevamente, para que les quede fija la imagen, iniciamos con benzodiazepinas, luego con fenitoína y barbitúricos, entre ellos está el fenobarbital, y si ninguna de estas 3 alternativas ha logrado controlar las crisis, tenemos que utilizar midazolam, propofol o la infusión de barbitúricos como el pentobarbital para inducir al coma barbitúrico. Respecto a la atención prehospitalaria de estos pacientes, medicamentos como las benzodiazepinas pueden darla los paramédicos, es decir, la gente que venga en la ambulancia, ya sea por vía venosa o rectal. Esta intervención prehospitalaria ha demostrado acortar la duración del estado epiléptico, que en primera instancia es lo que queremos. Sin embargo, los otros medicamentos como la fenitoína o el fenobarbital no son de uso prehospitalario debido a que necesitan un largo tiempo de infusión y además pueden haber efectos secundarios como una arritmia cardíaca o la extravasación que deben ser controlados dentro de un ámbito hospitalario. En conclusión, debemos decir que el estado epiléptico es una emergencia verdadera médica, neurológica, que puede llevar a la mortalidad de los pacientes hasta un 30%. Por lo tanto, un paciente epiléptico debe conocer sobre esta complicación aguda que puede tener y de la forma en que debería atendérselo. Si tienen alguna consulta, chicos, aquí concluye el tema de estado epiléptico y también ya hemos acabado el tema de epilepsias. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces hemos concluido con el tema de epilepsias. La siguiente clase vamos a hablar sobre ataque cerebrovascular, es decir, enfermedad cerebrovascular. Nada, pues, si no hay preguntas, podemos retirarnos. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora.